Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración, es la palabra de vida. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre José Antonio Gamboa y quiero compartir contigo algunos puntos de reflexión referentes al capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Durante este mes de septiembre hemos estado reflexionando juntos el mensaje de salvación referentes a este libro de los Hechos. Espero que estos puntos referentes a este capítulo 23 sirvan para tu reflexión y te ayuden a profundizar más en el mensaje de salvación. Esta última etapa del libro presenta a un Pablo perseguido y también cuál es el futuro del mensaje. De hecho, Lucas solo cuenta un aspecto de esta última etapa, la acusación del testigo y su defensa, sin decir nada de la ejecución de la sentencia. Si la misión desemboca en la persecución, Lucas pone antes el futuro del mensaje que la suerte del mensajero. A pesar de la presión narrativa que parece empujar a los personajes hacia el centro de la escena, la voluntad teológica logra instalar el mensaje en el centro de los últimos capítulos del libro. Arrestado en Jerusalén bajo la acusación de atacar a la ley, Pablo logra defender su posición y la del cristiano ante diversas instancias, 2 gobernadores, un rey y una reina. Entonces, lo mismo que Jesús, en esta ocasión Pablo comparece ante el Sanedrín. Con palabras de Pablo, que proclama su inocencia, Lucas deja sentada su judaicidad y con ello la verdad del cristianismo, que en el tema de la resurrección está en perfecto acuerdo con el fariseísmo, al que Pablo declara pertenecer. Para conseguir este efecto apologético, Lucas silencia la crítica paulina contra la ley y resume la locura de la cruz en la sabiduría de la resurrección. La intención de Lucas no es limitar la fe cristiana a una esperanza en la resurrección, sino presentar la fe judía dividida en este punto. La división del Sanedrín impide la condena y permite la reanudación del relato. La acusación inicial queda olvidada. El tribuno, que quería hacerse una idea, solo queda con una impresión. Pablo no merece la muerte. La disputa con el sumo sacerdote, que precede a la intervención de Pablo, tiene el mérito de parecer verdad. ¿Pero qué significa además? ¿Que Pablo conoce y respeta la Escritura? Para Lucas, el Señor maneja los hilos del destino. Revela a Pablo que se ha terminado el testimonio que tenía que dar en Jerusalén y que le aguarda una nueva tarea en Roma. La voluntad del Señor no se revela de una sola vez. Pablo, que se disponía a morir en Jerusalén, tendrá que ir a Roma. Jerusalén no es el final de los hechos. Hay una nueva proyección narrativa cuyo contenido será un último viaje. Historia a saltos, que se interpreta en 2 niveles interrelacionados. La voluntad del Señor, que utiliza los designios humanos. Como siempre, la oposición de los hombres favorece la salvación ofrecida por Dios. Una conspiración descubierta por el sobrino de Pablo y desarticulada por Claudio Lisias, ayudante involuntario del Señor, permite el traslado a Cesarea. Ahora Dios se sirve de medios humanos, como las relaciones familiares, para hacer que Pablo cumpla el proyecto para el que ha sido destinado. Ambos procedimientos son providencia divina. No tenemos más datos sobre la hermana y el sobrino de Pablo. De Jerusalén a Roma es la última sección del libro. Lucas describe con minuciosidad tanto el proceso de Pablo como su viaje hasta Roma.
A lo largo de las páginas, el lector va comprobando que todos los personajes que oyen o juzgan a Pablo afirman su inocencia de las acusaciones que se le imputan. El cristianismo es una religión que no va contra los principios constitucionales del imperio. Lucas narrará después, escuetamente, de qué manera Pablo pasa a ser juzgado según el derecho romano. Las noticias que recoge tanto el proceso judicial como de los personajes que intervienen en él, Félix, Festo, etc., se corresponden con lo que sabemos de la época a través de los documentos profanos. Félix era procurador o prefecto de Judea desde el año 52. Era un liberto que había llegado excepcionalmente a un alto cargo, pero que, en frase de Tácito, ejercía poder de un rey con mente de esclavo. Deshizo varias revueltas, pero su dureza excesiva en la represión provocó su relevo en el año 60. La carta del tribuno Claudio Lisias es el único documento epistolar profano del Nuevo Testamento. Antípatris estaba a medio camino entre Jerusalén y Cesarea. Félix actúa según el derecho romano. No podía haber remitido el caso alegado de la provincia de Siria, a la que entonces pertenecía la región de Cilicia, patria de Pablo, pero prefirió retenerlo. El pretorio de Herodes era un palacio construido por Herodes el Grande en Cesarea la Marítima, utilizado más tarde como residencia del prefecto romano de Judea. Y hasta aquí la reflexión en torno a este capítulo 23, en estos puntos a reflexionar que esperando sean para tu mayor provecho y continuando en hacerte extensiva la exhortación de que profundices cada día en el estudio de las Sagradas Escrituras, en utilizar todos los medios y recursos que estén al alcance para comprender de una forma cada vez más profunda el texto dentro de su contexto y de esta forma sacarle el mayor fruto posible a la palabra de Dios para poderla llevar a la práctica y de esta forma glorificar a Cristo con tu vida. Que Dios te bendiga y que continúes de una forma cada vez más decidida en el estudio y profundización de las Sagradas Escrituras. Te invitamos mañana en punto de las 9 a sintonizarnos nuevamente y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.